está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Ok, amigos, bienvenidos, salud y bienvenidos. Ay, mira, cervecitas todos para la calor. Muy bien, amigos, bienvenidos a un episodio más de Academia Neta, el podcast. El día de hoy tenemos a Cintia, que se dedica a la medicina. Vamos a seguir como con este bloque de, no nada más vamos a hablar de ciencias sociales, entonces vamos a darle como ese matiz interesante de no nada más la academia, sino también la práctica y demás. Y bueno, Cin, ¿cómo estás el día de hoy y por qué te estás tomando una cerveza? Bueno, pues me encuentro bien, estoy posguardia, bueno, es mi día de descanso, pero acabo de finalizar mi rotación en ginecología por ahora, entonces pues estoy descansando, estoy tranquila y me estoy tomando esta cerveza porque hace muchísimo calor aquí. Sí, suena, está bien, es justo y necesario, aparte para después de la guardia, descansar, relajarse, pues una cervecita. Totalmente. Más que una. Bien, eso me gusta. Muy bien. Oye, y Cintia, pues platícanos un poquito de qué estás haciendo, qué te dedicas. Digo, y bueno, ya quedamos en que eres médico, pero pues platícanos un poquito más de eso y de qué va el asunto contigo. Bueno, pues ahorita estoy en el internado, ahorita soy médica interna de pregrado. Es como una parte antes de un año antes de hacer el servicio. Me mandaron a Ciudad Juárez por lo de la pandemia. Abrieron muchas sedes, muchos lugares aquí en el norte. Ahorita estamos en Ciudad Juárez, yo creo que en total estamos como unos 50, 60, nos dividieron en 2 hospitales y aquí nunca había habido de la UNAM acá, ¿no? Somos nuevos y pues yo nunca había estado aquí. Bueno, estoy en ese momento donde ya empezamos a pasar, bueno, a hacer muchas guardias, estamos rotando por todos los servicios, medicina interna, ginecología, pediatría. Es como la parte donde más nos formamos, donde más conocemos, donde más nos metemos al hospital y pues donde más aprendemos. Sí. Qué bueno, suena que está pesado, pero pues si es lo que te gusta, qué bueno que ya lo estás haciendo. Honestamente, yo no me... Sí, está pesado. Bueno, por la pandemia, ajá. Por la pandemia ahorita se modificó el horario, como las guardias normales que se tenían que hacer antes de la pandemia duraban 36 horas. Ahorita, pero sí está muy pesado. Ahorita son de 24 horas y no es en todos los servicios. Nada más ahorita en este hospital donde yo estoy, en el 66, el IMSS, nada más están haciendo de 24, nada más en pediatría y en gineco. Y en lo demás nos están mandando, o sea, por ejemplo, no podemos rotar en urgencias, no podemos rotar en medicina interna, nada más están así como las personas en primera línea, que ya son de base, o sea, que ya tienen como el respaldo del hospital para, pues por cualquier cosa, ¿no? Pero pues nosotros todavía no nos meten para no arriesgarnos tanto. Y a nosotros nos envían a las clínicas de medicina familiar y pues yo voy a empezar a ir a una porque empiezo medicina familiar el próximo lunes, pero pues todavía no sé dónde está, apenas lo voy a ubicar. Ok, muy bien. Oye, Sin, ¿y hasta ahorita en lo que llevas hay alguna especialidad que ya te esté como llamando la atención o que ya más o menos se empieza a perfilar? Sí, pues desde que empecé la carrera, o sea, yo me imaginaba en pediatría o gineco, pero pues conforme van pasando los años en la carrera te das cuenta de qué es lo que te gusta y qué no. Y pues no, gineco no es lo mío. Bueno, o sea, sí lo saco, sí lo puedo hacer, ya me comprobé a mí misma que soy buena para los partos y para todo eso, pero no es lo mío. De verdad que es mucha adrenalina y es no dormir, porque las pacientes llegan en cualquier momento, o sea, puede estar así solito y de repente te llegan 4 pacientes al mismo tiempo a las 3 de la mañana y a tener bebés, ¿no? Entonces, no. Y pediatría también, pero no, ya vi que no. La que me llama la atención es dermatología y oftalmología, pero pues es que son diferentes, o sea,
para dermatología, primero para todas las especialidades tienes que hacer un examen que se llama ENAR, Examen Nacional de Residencias Médicas, y pues tienes que competir tanto como con las universidades públicas como con las privadas, y hasta, si quieren, hasta vienen de otros países. Es un examen pues muy difícil, y eso solamente es para ver si pasas el examen. Otra cosa es entrar al hospital, que te acepten en algún hospital. Ahí te toman en cuenta otras cosas, no el examen. Y todas las especialidades duran distintos años. La que yo quiero, derma, dura 3, pero el primer año es medicina interna. O sea, no es una especialidad en la que entres así directo. Tienes que hacer primero un año de otra especialidad, luego ya te mandan a la que tú quieres. Esa, y oftalmología, que igual me parece que dura 3 años, pero esa sí es directa, ahí sí te meten a oftalmo. Wow. Ok. Hoy, y por ejemplo, ahí estás. Ok, y platícanos un poquito en este caso, ¿qué relación tiene la medicina con la investigación? Porque hay una cuestión importante aquí. Mucha gente pues dice, pues sí, es médico, es mi doctor, es mi doctora. Y así como si todos ya supieran todo lo que tienen que saber. Pero dinos, o sea, ¿hay investigación en la medicina? Platícale a nuestro querido público cómo funciona esto. Pues, bueno, en la facultad, de hecho en la facultad hay muchos lugares, en cada departamento está el de bioquímica, el de farmacología, está el departamento de anatomía, y en todos los que yo sé que existen ahí en la facultad se hace investigación. No solamente están como médicos y así en la facultad, sino ahí trabajan también biólogos, químicos, físicos, así, o sea, se hace como un trabajo en equipo. Y por ejemplo, yo estuve en el departamento de bioquímica, y hacíamos investigación sobre la mitocondria, que es es un organelo de la célula donde ocurren muchas cosas, y al final es como lo que nos aporta energía, ¿no? Entonces, hacíamos investigación trayendo las placentas de los hospitales para las investigaciones ahí, y éramos un equipo. O sea, yo era de medicina, habían otros de química y otros de biología. Pues al final hay muchísimas investigaciones, ¿no? Y hay muchísimos objetivos. Pues, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, lo del COVID, ¿no? O sea, lo de la vacuna. Eso sería un ejemplo. Pues sin las investigaciones no se podría hacer eso. Y ahí tienen que estar los médicos también físicos, químicos, biólogos y todo, infectólogos. Y los infectólogos son médicos, pero ya con especialidad. Sí, justo yo creo que es importante como poner sobre la mesa esto, ¿no? La mayoría de la gente, como dice Héctor, ve al médico y nada más piensa que se dedica como a eso en concreto, y que la medicina es terminar dando consulta o dedicarse a hacer operaciones y ya. Y no, creo que el campo de la medicina es súper, súper amplio. Y hasta cierto punto me da un poco de envidia, porque creo que es el campo en el que mejor está integrada la idea de trabajo transdisciplinario. O sea, si así fuera toda la ciencia en general, en el que todos trabajan en equipo y mira, vamos a dividirnos las tareas, luego compartimos nuestro conocimiento, sería otro pedo totalmente distinto. Pero qué bueno que lo pones sobre la mesa. Sí, de hecho, ajá, o sea, uno se imagina que el destino de todos, además, es que como que todos imaginan que acabando la carrera de medicina, no solo es que van a dar consultas, sino que se van a volver especialistas, y no es así. O sea, hay personas que no quieren eso. No, de hecho, que hay personas que estudian medicina y no quieren ejercerla, y encuentran como un caminito haciendo una maestría en una investigación, o con una investigación, y su doctorado y así. O sea, nada que ver, y no dan ni una consulta en su vida porque no se quieren dedicar a eso, pero sí se puede. Sí, yo creo que es importante, y también, por ejemplo, el hecho de que, o sea, los que se dedican a dar consulta, pues también les toca investigar, ¿no? O sea, porque llega un paciente con cierta sintomatología
y entonces pues tienen que saber qué rayo está pasando, ¿no? Porque, digo, aquí por ejemplo, me gustaría que nos hablaras de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando con mucha gente actualmente que le encanta, es que me salieron ronchitas y tengo tos, voy a revisar Google a ver qué sale? ¿Qué pasa, por ejemplo? No digo que ahí platicarles un poquito de esto. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la investigación y esto con la gente y todas estas cosas? Pues que pues esa investigación que hace esa persona en internet pues es muy superficial y pues nada basada en evidencias. Quién sabe quién la puso, quién sabe quién la escribió, y pues puede que hasta se espante la persona, ¿no? Al final dice que me voy a morir o qué va a pasar conmigo, y llegan así muy muy asustados a la consulta, y pues ya, o sea, primero es como de no, o sea, lleva todo eso, la exploración y la interrogación, todos son pasos que van así ordenados, ¿no? O sea, tienes que primero revisar a la paciente, exacto, y pues hay como estudios complementarios que se solicitan cuando no con la pura exploración física puedes diagnosticar al paciente. Entonces es como, se le tiene que explicar a esta persona que tiene que esperar a los resultados de los estudios para hacerle un diagnóstico. O sea, a veces ni siquiera se le puede hacer en la primera consulta, ¿no? A lo mejor lo que le puedes dar es como un tratamiento sintomático, o sea, como para quitarle el dolor o pues ese malestar que esa persona tiene, pero a veces ni de primer bote se le puede dar el diagnóstico. Entonces hacerla esperar, pues sí, hacerle entender que se le tienen que hacer esos estudios. Por ejemplo, puede ser una biopsia, una radiografía o algo así. Yo creo que eso es importante porque ahora, digo, quizá esto sea como un poco más de la siguiente parte del podcast, pero creo que sería bueno empezar a hablar desde ahorita. No sé tú cómo le hagas, creo que yo por eso nunca decidí como dedicarme en general ni a trabajar como con los clientes, porque si me dicen alguna cosa y siento que es una pendejada, yo siento que no me aguantaría decir, no te pases de pendejo. O sea, yo no podría ni con la psicología, y creo que también, aunque luego hago reír a mi psicóloga y sí suelta la carcajada, sé que no es como muy, no es procedente. ¿Cómo lo haces tú? O qué técnica, cómo le hacen, de veras no entiendo cómo le hacen para tratar con el paciente, ¿no? Porque imagino que hay pacientes que son súper necios, pacientes que son como, pero es que yo vi en Google, ¿no? Y regularmente, sea lo que sea que revises en Google, es como tienes cáncer, te vas a morir, te quedan como 3 horas de vida estimadas, ¿no? Y mucha gente tiene como esto de buscar en Google porque pues es el internet y en internet hay todo, ¿no? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Llevan alguna clase? ¿Algún maestro les dice algo de no? O sea, tienen que tratar hacia el paciente, no se pueden reír con el paciente, no pueden decir, ¿por qué chingados estás revisando en internet? O ¿cómo le hacen? Pues no les podemos hablar así a las personas, o sea, como ser groseros con ellos. Bueno, hay médicos que sí son así, ¿no? Pero bueno, yo los que he visto y lo que me han enseñado, pues es que no se debe hacer eso. Pero más que nada, pues es la práctica con el tiempo. Bueno, cada universidad tiene su plan de estudios y así, ¿no? Pero en mi facultad desde primer año, poquito a poquito nos empiezan a llevar a las clínicas. Y pues es la práctica, a veces es el equivocarte, el no saber qué decir y hasta quedarte callado, así como de qué le contesto, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez yo fui a hacer mi primer guardia así mi primera vez en una clínica, estaba en urgencias y había un señor como de unos 80 años que estaba internado y pues sí se veía mal, ¿no? Pero pues se encontraba estable, podía hablar todo, ¿no? Y de repente yo creo que por lo mismo de que me vio muy pequeña, me habla y me dice, doctora, ¿me voy a morir? O sea, yo ni siquiera sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni qué onda. Entonces, desde ahí pues salí y platiqué eso ya con mis profesores y me dijeron, no, pues es que mira, le tienes que contestar esto, ¿no? O sea, tú no tienes que darle información, tú no tienes que decirle nada, o sea, eso es con su médico, así el que va a la visita, el de base, o sea, tú no puedes contestarle esas cosas, pero pues es que es poco a poco. Pues, ¿me puedes repetir tu pregunta? O sea, ¿cómo no les contestas? ¿Cómo no te desesperas? Sí, exacto. Pues a veces lo tienes que ocultar, o sea, no puedes expresar como que todo lo que estás pensando ni lo que te provoca, ¿no?
pues es como tratar de calmarlos y de explicarles las cosas, no con términos médicos, porque eso lo complica mucho, o sea, sino como con un lenguaje más coloquial, hacerles entender por qué necesitas revisarlos, por qué necesitas hacerles esos estudios. Ajá, pues eso, es como explicarles y ya, así como que los convences y te dan permiso de revisarlos y de hacer todo lo que se tenga que hacer. Uh-huh. Justo porque de hecho es una cuestión que pasa también en la academia, lo que hemos platicado, que a veces uno agarra y les habla con términos muy especializados y la otra persona es como, ¿qué? O sea, no, entonces es un punto bien importante, digo, sobre todo y aquí que tratas de tratar con el paciente, que pues quiere saber qué pasa, y si tú le contestas, no señor, pues es que usted tiene laringoamigdalitis y bla, 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 entonces como de, pues qué onda, qué es eso. Y por ejemplo, y aquí algo que me gustaría que nos platicaras un poquito más, es de esto que decías, porque me parece que esta parte de que tú no le puedes decir a otro paciente qué es lo que tiene o cómo va a ser el tratamiento y eso, es porque también cada médico tiene un criterio distinto de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a lo que ve y cómo tratarlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, que hay mucha gente dice es que porque la medicina sí es una ciencia, ¿por qué este médico me está recetando esto y este otro médico me está recetando esto? O sea, ¿por qué pasa esto? Platícanos un poquito de eso. Pues es como dependiendo igual de la bibliografía en la que se base o la experiencia que tenga este médico. También existen diferentes tipos de medicina. Está la alópata y la homeopática, por ejemplo. O sea, que es lo que nos diferencia también de polio, ¿no? Bueno, yo estoy en la UNAM. Y pues yo lo que tengo entendido, por ejemplo, con la medicina homeopática es que pues ellos hacen sus medicamentos y necesitan, bueno, lo que entendí es que hacen como sus pequeñas dosis y para nada más tener como un efecto mínimo en el cuerpo y que el cuerpo solito vaya reaccionando, pero pues ese, a mi parecer, pues no es para todos. Hay, la mayoría de la gente, pues siento que reacciona mejor con los medicamentos que nosotros recetamos. Digo, también, o sea, tiene sus consecuencias, ¿no? Pues es conforme también vayamos aprendiendo y experimentando y viendo en la práctica clínica y pues viendo también los resultados. Aparte, no se tiene que considerar muchas cosas, o sea, si es alérgico a algo, si ya había tenido tratamiento con ese mismo medicamento y no le funcionó o le provoca algo, una reacción en su cuerpo, no, o sea, no tiene que ser una alergia, sino a cualquier otro síntoma, no sé, por ejemplo, que le duela mucho la cabeza, que le provoque náuseas, o por ejemplo que ya tenga resistencia a ese fármaco, ya no se le puede recetar la misma cosa, se le tiene que recetar otra cosa más fuerte. Pues es como que no hay una receta, no hay como algo específico para todos, o sea, cada cuerpo reacciona diferente y tienes que ir viendo conforme a la marcha de las consultas y de los tratamientos, cómo va reaccionando esa persona. Es como que de cada quien. Oye, Sin, y no sé, ¿dirías que hay algo en general que la gente o la población fuera como del mundo de la medicina y de la academia tendría que saber sobre estudiar medicina y sobre ejercer medicina? Uy, pues muchas cosas. Suéltate. Como que en Suéltate, específico. Comadre. ¿Cómo, perdón? Suéltate, comadre. Tú lo que consideres como más importante que dirías, es súper importante que la gente se dé cuenta de esto. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues es una carrera que está como que la gente piensa que por ejercer medicina ya tienes la vida resuelta, que no sé, como que está en un estándar muy, muy, muy alto, pero pues la realidad también desde que empiezas a estudiar es muy diferente. O sea, por ejemplo, en mi universidad hay como de todos los niveles sociales, niveles socioeconómicos,
Y sí, pues sí hace mucho la diferencia porque tienes diferentes herramientas, ¿no? Conforme va avanzando la universidad. Yo no sabía que tenía que irme a otro estado, ¿no? Y yo nunca pensé que me tenía que haber ido. Y, por ejemplo, pues no es fácil, porque te vas a un lugar donde no conoces, ni a la gente, ni los lugares, donde todavía no te pagan. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues se supone que están diciendo que ya tienen como vacunado al personal de salud y pues no es cierto. Nosotros todavía no estamos vacunados, ni los de base ni los demás. O sea, no se ha terminado de vacunar hasta ahorita. Pues tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Y pues que esto no es para todos. O sea, que no quieran estudiar medicina porque y no es nada que ver con las series ni nada que ver con las películas que pasan, o sea, es difícil que sea así. Hasta las instalaciones están demasiado bonitas, ¿no? Eso nada más casi siempre es como para los hospitales particulares y pues no, nada que ver. Hace mucha falta desde siempre, desde antes de que empezara la pandemia, el instrumental médico. O sea, desde siempre ha faltado en un hospital público material, medicamento. Y yo desde que vi que ya empezaba lo de la pandemia dije, híjole, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque de por sí no habían gasas, no habían jeringas, no habían cubrebocas, nos lo tenían siempre limitado, pues no, bueno. Pues, ¿qué más les puedo contar? He visto que son diferentes como los años que nos podemos hacer cada quien en la carrera. La mía son 6 años y medio. Y creo que me parece en el poli son todavía más, son como 7. En la UAM no estoy segura cuántos. 5. Me acaban de decir que son 5. Y pues que, no sé, que lo piensen bien, porque no es cualquier cosa. O sea, de verdad les tiene que gustar muchísimo y tienen que pensar qué van a hacer con esto, porque hay mucha gente que se mete aquí y que al final se termina cambiando a otra carrera, a pesar de haberla terminado, nunca la va a ejercer, porque no les gusta tratar con la gente, porque pues no es lo suyo. Justo lo que estamos platicando antes de empezar a grabar, que nosotros nos dedicamos a las ciencias sociales y casi no nos gusta la gente, entonces es algo que suele suceder. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué sabes respecto de estudiar medicina aquí en México y estudiar medicina en otros países? ¿Es diferente? ¿Cambia en algo? Sí, bueno, más o menos sé, o sea, me he informado porque sí tuve curiosidad de cómo es en Estados Unidos y cómo es en Europa. Para empezar es muchísimo más caro. La verdad, bueno, yo por lo menos en eso sí me siento afortunada porque pues no puedes pagar casi nada por inscribirte y por estudiar medicina aquí en UNAM, ¿no? En esta escuela. Pero allá es demasiado caro. Y es más difícil entrar. Creo que tienen que hacer más cursos para ver si pueden entrar a la carrera. O sea, no es como nada más hacer un examen y luego, y de todos modos allá las escuelas son muy caras. No es como aquí. Ok. Yo creo que es importante como tener eso en cuenta porque también, o sea, el saber que no es como la medicina igual que se enseña en todos lados y que en todos lados en realidad van a curar una gripe igual que como la curan, no sé, en Checoslovaquia, no es lo mismo, o sea, no es como que sea el mismo conocimiento para todos porque también cambian los sistemas de educación, cambia la cultura, que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Que ahorita estaba pensando como en el tema de cómo reaccionan las vacunas y cómo en diferentes lados, en las diferentes fases de investigación de las vacunas hay diferentes resultados porque pues la gente cambia, la cultura cambia, ¿no? Y con la medicina pues también es lo mismo, ¿no? No es igual en todos lados. Oye, Cini, ya para ir cerrando, si pudieras hacer una investigación de medicina, o no sé si en realidad en algún momento te hubiese interesado hacer como investigación sobre un tema, ¿qué tema sería ese? Pues yo creo que algo relacionado con lo que me llama la atención de la especialidad, que es en dermatología, es que lo que me gusta de dermatología es que
es patología, o sea, ahí en la piel se expresan las enfermedades. Entonces, como pues seguir investigando más, o sea, qué más puede expresar la piel para encontrar como el diagnóstico que está pasando. Por ejemplo, hasta estamos viendo que ahorita en el COVID también está provocando cambios dermatológicos. Wow. Me gustaría también pues algo así, como relacionado a a la especialidad que yo quiero. Wow. Ok, muy bien. Oye, y una última pregunta, digamos, ya para cerrar. ¿Qué consideras que la gente debería saber de lo que tú estudias, de lo que tú estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que la gente, o sea, tiene que saber de la medicina? Así algo que... Ajá, sobre cómo se ejerce o cómo... Pues sí, o sea, sobre todo, digamos, para que la gente, porque hay gente que piensa que el médico es pues digamos, un curandero, entre comillas, ¿no? O sea, que eso es un hacedor de recetas, ¿no? Y hay gente que endiosa al médico, ¿no? Entonces sabemos que están estas dos perspectivas. ¿Qué es lo que la gente tendría que saber? O sea, de que son seres humanos. Por ejemplo, mucha gente se queja de los médicos, ¿no? Dice, ay, es que son muy malos, y es que para todo te dan paracetamol, y, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que es de las profesiones que más estigmas tiene. Sí, pues sí, ya me hiciste como pensar en algo muy, muy, muy importante. Pues que no todo está en nuestras manos. O sea, si pudiéramos, nosotros, por nuestra parte, pues pondríamos todos los medicamentos que hacen falta. De hecho, hay médicos que sí donan hasta aparatos muy caros y no, eso lo debería dar como el gobierno o el hospital o quien tenga que darlo, no nosotros, ¿no? O sea, se nos exige mucho y a veces hasta se nos violenta por no tener los recursos, pero no debería de ser así, porque eso no es nuestra responsabilidad, es más bien utilizarlos para los pacientes, pues que no están en nuestras manos. Y a pesar de eso, también ponemos como de nuestro dinero para tener material. Eso. Muy bien, ahorita me acabas de dar la pauta como para otra pregunta, pero la voy a dejar para la segunda parte, creo que es más como de cuestión personal. Entonces, creo que este es un buen momento para cerrar esta primera parte. No sé si quieres decir algo antes, Héctor, o tú, Cintia. Pues yo no. O sea, ¿va a haber una segunda parte? Yes. Ajá. Ahorita vamos a seguir. Sí. Está súper bien. Bueno. No, pues nada más agradecer mucho a Cintia al estar aquí. Y a pesar del calor, del cansancio, viene de su guardia, entonces seguramente ya con la cervecita y el calorcito, pues ya dan ganas de dormir. Pero muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, pues muchas gracias a ti también por aceptar. Espero que te esté acompañando ahí el buen Omar con la cerveza para que no te juzguen de alcohólica. Él me la destapó. Perfecto, muy bien. Muy bien. El caballero que debe de ser. Muy bien. Entonces vamos a ponerle pausa aquí y vamos a acabar esta primera parte. Nosotros vamos a seguir platicando para dejar dormir a Cintia, pero los demás van a tener que esperar hasta el viernes para saber en qué terminó esta plática. Amigos, muchas gracias, cuídense mucho, ya saben, no se pongan malacopas, los malacopas caen muy mal. Salud, amigos. Ahí nos estamos viendo, cuídense, bye bye.